أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Estaba narrando los relatos sobre Hazrat Saad bin Ubadah en el último sermón. Hoy continuaré narrando algunos detalles más sobre él. Saad bin Ubadah fue uno de los 12 líderes elegidos en ocasión del segundo Bai'at en Aqaba. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe lo siguiente sobre él en Sirat Khatam al-Nabiyyin. Era de la dinastía Banu Sa'ida de la tribu Khazraj y era el jefe de toda la tribu Khazraj. En la época bendita del santo profeta sallallahu alaihi wasallam fue contado entre los más eminentes de los Ansar. Tanto es así que después de la muerte del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, algunos de los Ansar lo consideraron digno del califato, es decir, su nombre fue propuesto como califa entre los Ansar. Falleció en la época de Hazrat Umar radiyallahu anhu. Cuando Saad bin Ubadah, Munzir bin Amr y Abu Dayana aceptaron el Islam, todos estos tres, todos ellos rompieron los ídolos de su tribu Banu Sa'ida. Durante su migración hacia Medina, cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam pasaba por las casas de Banu Sa'ida, Hazrat Saad bin Ubadah, Hazrat Munzir bin Amr y Hazrat Abu Dayana le dijeron: oh mensajero de Dios, por favor venga con nosotros, tenemos honor, riqueza, fuerza y poder. Hazrat Saad bin Ubadah también dijo: oh mensajero de Allah, no hay nadie en mi nación que tenga más huertos de dátiles o más pozos que yo, además de riqueza, poder y un gran número de personas. Al escuchar esto, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam respondió: oh Abu Thabit, abre paso al camello, se le ha ordenado seguir un cierto camino, así irá donde le plazca. Como mencioné anteriormente, el nombre de Hazrat Saad bin Ubadah estaba entre los líderes que fueron seleccionados. Era el líder de Banu Sa'ida. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam estableció un vínculo de hermandad entre Saad y Tulab bin Umer, que había emigrado de la Meca a Medina. Según Ibn Ishaq, el vínculo de hermandad establecido por el santo profeta sallallahu alaihi wasallam fue entre Saad bin Ubadah y Abu Dar Ghafari radiyallahu
anhu. Sin embargo, hay discrepancias al respecto. Waqidi ha rechazado esta sugerencia porque, según él, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam estableció este vínculo de hermandad entre los compañeros antes de la batalla de Badr, y Hazrat Abu Dhar Ghaffari no estaba presente en Medina en ese momento, no participó en las batallas de Badr, Uhud y Khandak. Se presentó ante el santo profeta sallallahu alaihi wasallam de estas batallas. En cualquier caso, este es el argumento dado por Waqidi. Se dice que no había ninguna casa en la tribu de Aus y Khazraj en la que 4 personas consecutivas de sus hombres hubieran mostrado tan alto nivel de generosidad y un corazón tan abierto como era el caso de Dulaim, luego su hijo Ubada, luego su hijo Saad y luego su hijo Qais. Hay muchos relatos famosos sobre la generosidad de Dulaim y su familia. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam fue a Medina, Saad solía enviar diariamente un gran cuenco para el santo profeta sallallahu alaihi wasallam de carne y sarid, trozos de pan cocidos en caldo de carne, o leche de sarid de leche, hecho de leche, o sarid hecho de vinagre y aceitunas. O sea, enviar al santo profeta sallallahu alaihi wasallam un cuenco con sebo de carne, pero lo más frecuente era enviar un cuenco con carne. Saad también enviaba comida a las casas de las sagradas esposas del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Según algunas narraciones, también había días en los que no había comida en la casa del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, por lo que es muy posible que Hazrat Saad enviara la mayoría de las veces en lugar de hacerlo a diario, o que solía enviar la comida en los primeros días, o que tal vez por su generosidad y preocupación por los pobres el santo profeta sallallahu alaihi wasallam distribuyera la comida entre los menos privilegiados o la ofreciera a sus invitados, por lo que no quedaba comida en su casa. En cualquier caso, hay una narración en la que Zayd bin Sabit afirma: cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se quedó en la casa de Hazrat Abu Ayyub Ansari, no tenía nada que ofrecer. Así que lo primero que traje para ofrecerle fue un cuenco con un plato de pan con trigo. El plato tenía carne y leche, así que se lo presenté al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y le dije: oh mensajero de Dios, mi madre ha enviado este cuenco para ti. El santo profeta respondió: que Dios le conceda sus bendiciones. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam llamó entonces a sus compañeros y ellos también comieron del cuenco. Acababa de llegar a la puerta cuando Saad bin Ubada también vino con un cuenco que uno de sus sirvientes llevaba sobre su cabeza, ya que era un cuenco grande. Me paré junto a la puerta de Hazrat Ayyub y levanté la tela del cuenco para ver lo que había dentro. Vi un plato con un sarid con huesos que el sirviente presentó entonces ante el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Hazrat afirma además: vivíamos en el barrio de Banu Malik bin Nayyar y 3 o 4 de nosotros nos turnábamos para llevarle la comida todas las noches al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, mientras que el santo profeta residió durante 7 meses en la casa de Hazrat Ayyub Ansari. En ese periodo la comida llegaba al santo profeta sallallahu alaihi wasallam diariamente sin falta, desde Hazrat Saad bin Ubada, desde Hazrat Asad bin Zurara. Esta narración en particular también clara que la comida fue traída al santo profeta todos los días durante los primeros 7 meses. Sin duda, también fue enviada después de este periodo, pero quizás sin la misma regularidad. Hazrat continúa explicando: viendo que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se había quedado en la casa de Ayyub durante 7 meses, cuando se le preguntó con respecto a cuál era la comida favorita del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, ella respondió: nunca fui testigo de que el santo profeta pidiera que le prepararan algo específico para él
para lo cual tuviésemos que preparar algo especial para él de manera similar. Nunca vi al santo profeta sallallahu alaihi wasallam criticar la comida que le traía. Hazrat Ayyub me dijo que una noche Hazrat Sa'd bin Ubadah envió un cuenco para el santo profeta sallallahu alaihi wasallam que contenía tufashel, es un tipo de caldo que bebió hasta saciarse. Aparte de esa ocasión, nunca había el santo profeta comer hasta saciarse. También preparábamos esto para el santo profeta. Cuando le traían comida al santo profeta, él nunca pedía nada, ni pedía que se le preparara, que se preparara nada específico, ni criticaba la comida de ninguna manera. Sin embargo, a él le gustaba mucho este plato, en particular que le enviaban y disfrutaba comiéndolo o bebiéndolo. Después, cuando los compañeros se enteraron de que el santo profeta disfrutaba esta comida, preparaban su comida en consecuencia. Hazrat entonces afirma, también preparábamos haris, un conocido plato hecho de trigo y carne que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam también degustaba. Para la cena siempre había entre 5 y 16 compañeros con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, dependiendo de la cantidad de comida preparada. Al mencionar los días en que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam residió en la casa de Hazrat Abu Ayyub Ansari, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam permaneció en esta casa durante 7 meses, o según Ibn Ishaq, permaneció allí hasta el mes de Safar, 2 después de la Hijra. En otras palabras, el santo profeta permaneció allí hasta la construcción del Masjid de Nabawi y las habitaciones adyacentes del santo profeta. Abu Ayyub le presentaba comida al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y luego lo que quedaba de ella comía. Debido a su amor y sinceridad, él comía de donde el santo profeta sallallahu alaihi wasallam había tomado su comida. Otros compañeros también presentaban comida al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Como tal, entre estas personas destaca en los registros históricos el nombre de Sa'd bin Ubadah, jefe de la tribu Khazraj. Hazrat Anas relata que Sa'd bin Ubadah dijo al santo profeta sallallahu alaihi wasallam: oh mensajero de Allah, venga, visite nuestra casa. Entonces el santo profeta sallallahu alaihi wasallam fue con Hazrat Sa'd a su casa. Hazrat Sa'd trajo dátiles y semillas de sésamo para el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y luego un tazón de leche del que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam bebió. Qais bin Sa'd, el hijo de Hazrat Sa'd bin Ubadah, relata cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam vino a su casa, les saludó diciendo: Assalamu alaikum wa rahmatullah, la paz y las bendiciones de Allah sean con vosotros. Es decir, el santo profeta les transmitió su saludo de paz. Qais dijo entonces: mi padre Sa'd, respondió en voz baja. Entonces preguntó el hijo a su padre: ¿no haces pasar al alto profeta sallallahu alaihi wasallam? Hazrat Sa'd respondió a su hijo diciendo: deja que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam nos envíe más bendiciones. El santo profeta les saludó una vez más antes de marcharse. Es decir, cuando el santo profeta le transmitió su saludo de paz, él respondió en voz baja para que le transmitiese nuevamente sus saludos y así bendecir su casa una vez más. Dice, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam partió después de decir salam. De nuevo Sa'd le siguió y dijo: oh mensajero de Allah, escuché sus saludos y respondí en voz baja para que enviara más salutaciones de paz sobre nosotros. Así el santo profeta regresó con Hazrat Sa'd. Hazrat Sa'd preguntó al santo profeta si quería lavarse con agua y así lo hizo. Hazrat Sa'd entonces le presentó al santo profeta una tela teñida con azafrán o wars, que es una planta amarilla que crece en Yemen y que se utiliza para teñir la ropa. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam se la puso, levantó sus manos y oró diciendo: oh Allah,
envía tus bendiciones y misericordia sobre la progenie de Saad bin Ubada. En relación con este relato, Hazrat Anas narra que en una ocasión el santo profeta sallallahu alaihi wasallam deseaba entrar en la casa de Hazrat Saad bin Ubada y dijo: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hazrat Saad respondió: Wa alaikum assalam wa rahmatullah, con una voz tan baja que el santo profeta no lo escuchó. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam transmitió su salam 3 veces y cada vez Hazrat Saad respondía de la misma manera y el santo profeta no lo escuchaba. Así, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam regresó. Hazrat Saad fue entonces detrás del santo profeta y le dijo: Oh mensajero de Allah, que mis padres sean sacrificados por ti. Cada vez que dijiste salam lo escuché claramente, pero respondí de forma que no pudiera escuchar mi voz. Mi único deseo era recibir la mayor cantidad posible de sus oraciones y bendiciones. Después llevó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam a su casa y le ofreció pasas. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam las comió y dijo: que la gente piadosa continúe comiendo de tu casa, que los ángeles envíen sus oraciones misericordiosas y que los que ayunen abran el ayuno en tu casa. Esta es la plegaria que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam oró para él. Alama ibn Sirin relata: al caer la noche los compañeros llevaban 1 o 2 personas de los Ahle Sufa a sus casas y les daban comida. Hazrat Saad bin Ubada llevaba 80 compañeros Ahle Sufa a su casa y les daba comida, y esto debía ocurrir en muchas ocasiones. Sin embargo, hay narraciones en las que está registrado que había días en los que los compañeros Ahle Sufa se quedaban sin comida. Sin embargo, los compañeros cuidaban a estos compañeros pobres que permanecían cerca de la residencia del santo profeta. Hazrat Saad bin Ubada era el que más los cuidaba. Un año después de emigrar a Medina, en el mes de Safar, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se dirigió hacia Abwah, que se encuentra a 23 millas de Jufa, en dirección a la Meca. Este también es el lugar donde se encuentra la tumba de Hazrat Amina, la madre del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. El color de la bandera del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era blanca. En esta ocasión el santo profeta sallallahu alaihi wasallam nombró a Saad bin Ubada como su representante o amir de Medina. Otro nombre de Ghazwan, de la batalla de Abu Ghazwa Waddan, mencionando la batalla de Waddan, Ghazwa Waddan. Hazrat Bashir Ahmad Saab escribe en Sirat Khatamun Nabiyyin: a veces el santo profeta sallallahu alaihi wasallam salía con los compañeros y otras veces enviaba una comitiva con un compañero al frente. Los historiadores han dado 2 nombres diferentes a estos 2 tipos de campañas. Las campañas en las que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam participaba personalmente, historiadores las han denominado Ghazwa. Las campañas en las que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam no participaba personalmente las han denominado Saria o Ba'as. Sin embargo, debe recordarse que en una Ghazwa o Saria no es necesario salir a propósito de hacer la yihad de la espada. Más bien, cada viaje donde el santo profeta sallallahu alaihi wasallam participaba personalmente, ya fuera en un estado de guerra, se conoce como Ghazwa, incluso aunque no fuera con el propósito de luchar. De la misma manera, cada viaje que emprendió un grupo bajo las órdenes del santo profeta sallallahu alaihi wasallam se conoce como Sariya o Ba'as en la terminología de los historiadores, incluso si su propósito fundamental no fuese la batalla. Sin embargo, por ignorancia, algunas personas consideran que cada Ghazwa y Saria es una campaña de batalla, lo cual es incorrecto. Ya ha sido mencionado en los sermones anteriores que el permiso divino de la yihad de la espada fue otorgado en el mes de Safar, durante el 2º año de la inmigración. Como se necesitaba una acción inmediata para proteger a los musulmanes de las intenciones sangrientas y planes amenazantes de los Quraysh, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam salió de Medina en este mes con un grupo de muhajirin invocando el nombre de Dios Altísimo.
Antes de partir, el santo profeta sallallahu alayhi wasallam nombró a Sa'ad bin Ubadah, jefe de Khazraj, como amir de Medina en su ausencia y partió hacia el suroeste de Medina en el camino a la Meca hasta que llegó finalmente a Waddan. Los detalles de este relato también han sido mencionados anteriormente. La gente de los Banu Zamra residía allí. Esta tribu era una rama de los Banu Kinana y estas personas eran primos paternos de los Quraysh. Al llegar allí, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam entabló conversaciones con el jefe de los Banu Zamra y establecieron un tratado por mutuo acuerdo. Las condiciones de este tratado eran que los Banu Zamra mantendrían relaciones amistosas con los musulmanes y no ayudarían al enemigo contra los musulmanes. Además, cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam los llamara para apoyar a los musulmanes, vendrían de inmediato. Por otro lado, en nombre de los musulmanes, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam acordó que los musulmanes mantendrían relaciones amistosas con los Banu Zamra y los ayudaría cuando fuera necesario. Este tratado fue formalmente escrito y firmado por ambas partes. Después de una ausencia de 15 días, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam regresó. Otro nombre para el Ghazwa de Waddan es también el Ghazwa de Abwa. Esto se debe a que el pueblo de Abwa está muy cerca de Waddan y este fue el mismo lugar en el que falleció la noble madre del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Los historiadores escriben que en este Ghazwa, junto a los Banu Zamra, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam tuvo también presente a los Quraysh. Esto significa que en realidad esta campaña del santo profeta debía sofocar los planes amenazantes de los Quraysh. Además, su objetivo era disipar la influencia venenosa y amenazante que las caravanas de los Quraysh esparcían contra los musulmanes entre las tribus de Arabia. Los Quraysh difundían falsa propaganda contra los musulmanes entre otras tribus y debido a esto el estado de los musulmanes era extremadamente vulnerable durante estos días. Existen dos opiniones diferentes respecto a si Hazrat Sa'ad bin Ubadah participó en la batalla de Badr o no. Waqidi, Madayini e Ibn Kalb son de la opinión de que Hazrat Sa'ad bin Ubadah participó en la batalla de Badr. Sin embargo, son Ibn Ishaq, Ibn Uqba, Ibn Sa'ad no participó en la batalla de Badr. No obstante, una narración de Tabaqatul Kubra arroja más sobre este incidente. Establece que Sa'ad bin Ubadah no estuvo presente en la batalla de Badr. Estaba haciendo preparativos para la batalla y visitaba casas de los Ansar para asegurarse de que estuvieran preparados para la batalla. Sin embargo, antes del ejército partir hacia Badr, Sa'ad bin Ubadah fue mordido por un perro y por ello no pudo participar en la batalla. El santo profeta declaró que aunque Sa'ad no participó en la batalla, deseaba participar por completo y por lo tanto le otorgó una parte del botín de la batalla. Hazrat Sa'ad bin Ubadah participó en todas las batallas junto al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, incluidas las batallas de Uhud y Khandak. En una narración de Al-Mustadrak se ha registrado que durante la batalla de Badr, la bandera de los Ansar fue llevada por Hazrat Sa'ad bin Ubadah. Al partir para la batalla de Badr, Sa'ad bin Ubadah regaló una espada de la Azab al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, que luego utilizó durante esta batalla. Sa'ad bin Ubadah también presentó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam un burro como regalo. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam tenía 7 armaduras de malla, una de las cuales fue nombrada Zatul Fuzul debido a su longitud. Hazrat Sa'ad bin Ubadah dio esta armadura de cadena al santo profeta sallallahu alaihi wasallam cuando había partido para la batalla de Badr. Esta armadura de malla estaba hecha de hierro y era la misma armadura de malla que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam le dio
a Abu Sham, un judío, como aval a cambio de cera con un peso de 30 sa'a, una unidad de medida de aproximadamente 2,5 kilos. Esta armadura de malla la tuvo como garantía durante un año. Hazrat Ibn Abbas narra: durante las batallas la bandera del santo profeta sallallahu alaihi wasallam la llevaba Hazrat Ali, y la bandera de los Ansar la llevaba Hazrat Sa'd bin Ubadah. Cuando las batallas se intensificaban, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam estaba cerca de la bandera de los Ansar. Es decir, el enemigo concentraba sus esfuerzos hacia la bandera de los Ansar porque el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se posicionaba cerca de su bandera. Hazrat Usama bin Zaid narra que en una ocasión el santo profeta sallallahu alaihi wasallam estaba montando sobre un burro y debajo de él había una manta que fue hecha en Faq. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam puso a Usama bin Zaid detrás de él y se dirigieron a preguntar sobre Sa'd bin Ubadah, que estaba enfermo en ese momento. Durante esos días, Sa'd bin Ubadah estaba en el recinto de Banu Haris bin Khazraj. El incidente que se está narrando tuvo lugar antes de la batalla de Badr. Hazrat Usama bin Zaid relata que mientras viajaban pasaron por delante de una reunión en la que también estaba sentado Abdullah bin Ubay bin Sulul, que en ese momento no se había convertido en musulmán. Este es el mismo incidente en el que Abdullah bin Ubay bin Sulul fue descortés con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Sin embargo, mientras el santo profeta sallallahu alaihi wasallam pasaba montado, cayó polvo al cabalgar sobre el grupo de gente que estaba sentado al lado del camino. Abdullah bin Ubay bin Sulul se cubrió la nariz y dijo: no nos echéis polvo. El santo profeta ofreció salam, saludos de paz, se detuvo y se desmontó del animal. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam luego los invitó hacia Dios Altísimo y recitó el Sagrado Corán. Abdullah bin Ubay bin Sulul respondió: ¿no tienes nada mejor que decirnos? Aunque esto fuera cierto, no vengas a nuestra reunión y nos molestes. No tenemos necesidad de que nos digas estas cosas en nuestra reunión. He narrado este incidente antes también. Más bien, regresa al lugar de donde vienes e informa a quien vengan a ti. Al escuchar esto, Hazrat Abdullah bin Rawaha, quien había aceptado Islam y era un compañero, declaró: no, profeta de Allah, debe venir a nuestras reuniones y recitarnos esto, ya que disfrutamos mucho con ello. En consecuencia, los musulmanes, idólatras y judíos comenzaron a pelear entre sí y estuvieron a punto de atacarse mutuamente. Sin embargo, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam les calmó. Finalmente se detuvieron y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam montó sobre su animal, se puso en marcha y fue hacia Hazrat Sa'd bin Ubadah. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó a Hazrat Sa'd bin Ubadah: oh Sa'd, ¿has oído lo que Abu Habab me dijo hoy? El santo profeta sallallahu alaihi wasallam se refería a Abdullah bin Ubay. El santo profeta le relató entonces todo el incidente. Hazrat Sa'd bin Ubadah respondió: oh profeta de Allah, perdónelo y pase por alto este acto suyo. Juro por él, quien le ha revelado el sagrado Corán, que Dios Altísimo ha establecido la verdad que le ha concedido. La gente de este pueblo había decidido previamente nombrarlo a él, es decir, a Abdullah bin Ubay, como su líder y colocar la corona de liderazgo sobre su cabeza. Sin embargo, cuando Dios Altísimo no permitió que esto sucediera debido a la verdad que él había revelado, comenzó a consumirse en los celos. Esta es la razón por la que pronunció esto. Es decir, estaba a punto de ser nombrado líder. Sin embargo, con la llegada del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, esta oportunidad se le fue de las manos. Por eso estaba celoso del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y dijo lo que pronunció. Al oír esto, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam le perdonó. Cuando los idólatras y la gente del libro causaban aflicción al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y a sus compañeros, estos a su vez los perdonaban según el mandamiento de Dios Altísimo en el Corán.
En verdad seréis probados en vuestros bienes y en vuestras personas, y ciertamente oiréis muchas cosas perniciosas de parte de quienes recibieron el libro antes que vosotros y de quienes asocian a Dios otras divinidades, pero si mostráis fortaleza y actuáis con justicia, es, desde luego, un acto de enérgica decisión. Dios Altísimo declaró entonces: desearían por la mera envidia que sienten sus almas convertiros en incrédulos después de que habéis creído, tras habérseles hecho evidente la verdad. Mas perdonadlos y alejaos de ellos hasta que Allah traiga su decreto. En verdad, Allah tiene el poder de hacer todo lo que le place. El santo profeta, sallallahu alaihi wasallam, siempre prefería perdonar tal como Dios Altísimo le había ordenado. Finalmente, Dios Altísimo les concedió permiso para desafiar a los incrédulos en la batalla de Badr, y a través de esta batalla Dios Altísimo puso fin a los líderes de los Quraysh. En consecuencia, Abdullah bin Ubay bin Sulul y otros idólatras que esta comunidad, es decir, los musulmanes, está empezando a tener éxito. Al ser testigos de la derrota de los incrédulos, afirmaron su creencia en el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y le juraron lealtad, entrando así en el redil del Islam y convirtiéndose en musulmán. En una narración de Hazrat Anas, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam buscó el consejo de los compañeros sobre la batalla de Badr, y Sa'd bin Ubadah también dio el suyo. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam fue informado de que Abu Sufyan se dirigía hacia ellos, buscó el consejo de los compañeros. El narrador afirma: Hazrat Abu Bakr dio su consejo, pero el santo profeta sallallahu alaihi wasallam no estaba de acuerdo. De manera similar, Hazrat Umar quiso dar su consejo, pero obviamente el santo profeta sallallahu alaihi wasallam no lo aceptó. Entonces Sa'd bin Ubadah se puso de pie y dijo: oh mensajero de Allah, usted busca nuestro consejo. Juro por aquel en cuya mano está mi vida, que si nos ordena saltar al mar con nuestros caballos lo haremos. Si nos ordena que persigamos al enemigo hasta Barqul Kimad, lo haremos hasta acabar con ellos. Se trata de una ciudad costera de Yemen que se encuentra a una distancia de 5 días de viaje desde la Meca. El narrador dijo entonces: el santo profeta sallallahu alaihi wasallam reunió a la gente y comenzaron el viaje hasta llegar a Badr. Tras escuchar la opinión de Hazrat Sa'd bin Ubadah, el santo profeta comenzó el viaje junto a sus compañeros hasta que llegaron a las llanuras de Badr. Cuando llegaron allí, las personas asignadas para recoger agua para los Quraysh también estaban allí. Entre los asignados estaba un chico de tez oscura de Banu Hayyaj. Los musulmanes lo capturaron y le preguntaron por Sufyan y su ejército. Inicialmente habían oído que Abu Sufyan viajaba con un gran ejército grupo. Sin embargo, le preguntaron sobre Abu Sufyan. Dijo que no tenía conocimiento de Abu Sufyan. Sin embargo, Abu Jahl, Utbah, Sheba y Umayya bin Khalf están ciertamente presentes en el ejército. Cuando dijo esto, comenzaron a golpearlo, y entonces él dijo: está bien, les hablaré de él. Abu Sufyan también está entre ellos. Sin embargo, cuando lo soltaron y volvieron a preguntarle dónde estaba Abu Sufyan, él respondió con la misma respuesta, que no sabía dónde estaba Abu Sufyan, aunque Abu Jahl, Utbah, Shaiba y Umayya bin Khalf estaban en el ejército que ha acampado cerca de Badr, pero Abu Sufyan no está con ellos. Y así, cuando repitió esta afirmación suya, empezaron a golpearlo de nuevo. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam estaba ofreciendo sus oraciones en ese momento, y cuando se dio cuenta de esta situación, acabó con la oración y dijo: juro por aquel de cuyas manos depende mi vida, que cuando este joven os dice la verdad le golpeáis, mientras que cuando miente le liberáis. El narrador de esta tradición declara que el santo profeta luego declaró de que lo que este joven está diciendo es la verdad. El santo profeta luego señaló hacia el lugar exacto
pacto con sus manos donde esas personas del enemigo que habían sido mencionadas iban a caer en el campo de batalla de Badr. El narrador declara que cada uno de ellos fueron asesinados y cayeron en el lugar exacto donde el santo profeta sallallahu alaihi wasallam ya había señalado desde antes el lugar exacto en donde iban a morir. Antes de la batalla de Uhud, un viernes por la noche, Hazrat Sa'd bin Muaz, Hazrat Usaid bin Huzair y Hazrat Sa'd bin Ubada hicieron guardia fuera de la puerta del santo profeta en la mezquita Nabawi hasta la hora de Fajr. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam estaba a punto de partir hacia Medina, montó a su caballo, colocó a su arco sobre su hombro y agarró su lanza. Hazrat Sa'd bin Muaz y Sa'd bin Ubada comenzaron a cabalgar delante del santo profeta. Ambos compañeros llevaban su armadura, mientras que el resto de la gente estaba a la derecha y a la izquierda del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Mientras describe las condiciones en el momento de la batalla de Uhud, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe: después de ofrecer el salat de Asr, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam partió de Medina con una gran comunidad de compañeros. Los jefes de la tribu Aus y Hazrat Sa'd bin Muaz y Sa'd bin Ubada siguieron adelante corriendo lentamente justo delante del monte, de la montura del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, y el resto de los compañeros se movieron hacia adelante, posicionados a la derecha e izquierda y detrás del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Sa'd bin Ubada fue uno de esos compañeros que permanecieron decididamente con el santo profeta durante la batalla de Uhud. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam regresó a Medina desde la batalla de Uhud y desmontó su caballo, fue apoyado por Sa'd bin Muaz y Sa'd bin Ubada a su casa. El santo profeta había sufrido heridas, por lo tanto, cuando desmontó de su caballo, tomó el apoyo de estos dos compañeros. Jabir bin Abdullah relata que durante el Ghazwa de Hamra ul-Asad sus principales provisiones para alimentos fueron los dátiles. La Ghazwa de Hamra ul-Asad tuvo lugar en Shawwal 3 después de la Hijra, cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam regresó de la batalla de Uhud. Los Quraysh se detuvieron en Rauha, que se encuentra aproximadamente a 36 millas de Medina. Mientras estaban aquí, los Quraysh pensaban que dado que los musulmanes habían sufrido mucho, deberían regresar y lanzar un ataque repentino contra Medina. Debido a la pérdida sufrida por los musulmanes, no podrán defenderse. Posteriormente, cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se enteró de sus intenciones, decidió emprender y perseguir a los Quraysh y llegó a Hamra ul-Asad. Hamra ul-Asad está aproximadamente a 8 millas de Medina en dirección a Zul Hulaifa. Cuando el ejército de Quraysh describió que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se acercaba, rápidamente corrieron hacia la Meca. Cuando descubrieron que, en lugar de mostrar debilidad, los musulmanes venían a atacarlos, huyeron. El narrador de este relato afirma que Hazrat Sa'd bin Ubada trajo 30 camellos y dátiles a Hamra ul-Asad, lo cual fue más que suficiente para sus necesidades. En los camellos que traía se mataban a diario 2 o 3 camellos, de los cuales todos comían. El Ghazwa de Banu Nazir tuvo lugar en el mes de Rabi'ul Awwal, 4 después de la Hijra, en la que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam asedió las fortalezas de la tribu judía de Banu Nazir durante 15 días. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam los expulsó de Medina, al igual que la gente de Khaybar fue expulsada. Cuando en esta ocasión el santo profeta sallallahu alaihi wasallam recibió el botín, llamó a Hazrat Sabit bin Qais y le dijo que trajera a su pueblo. Hazrat Sabit bin Qais preguntó: «Oh profeta de Allah, ¿te refieres a la gente de Khazraj?». El santo profeta sallallahu alaihi wasallam respondió: «No, llama a todos Ansar». En consecuencia llamó a la gente de Aus y Khazraj. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam alabó a Dios Altísimo, que es el merecedor de estas alabanzas, y luego relató los favores de los Ansar que les otorgaron a los muhajirín, que les permitieron quedarse en sus casas y les dieron al muhajirín precedencia sobre ellos mismos. Después el santo profeta sallallahu alaihi wasallam declaró
que si así lo deseaban distribuiría equitativamente el botín del Banu Nazir, que los musulmanes adquirieron sin entablar una batalla real contra ellos entre los Ansar y Muhajirin. De esta forma, los Muhajirin continuarán viviendo en vuestras casas como antes, es decir, repartiendo el botín a partes iguales, seguid tratando a los Muhajirin como lo habéis estado haciendo hasta ahora, viviendo en vuestras casas como he estado haciendo hasta ahora. Permanecerán los vínculos de hermandad. Pero si así lo deseáis, si distribuyo la riqueza entre los Muhajirin, tendrán que abandonar vuestras casas. En otras palabras, recibirán la parte completa de la riqueza, pero luego abandonarán las casas de los Ansar y ya no tendrán ninguno de los derechos que tenían anteriormente debido al vínculo que se estableció entre ellos. Ante esto, Sa'd bin Ubadah y Sa'd bin Muaz dijeron al santo profeta sallallahu alaihi wasallam que, oh profeta Allah, distribuya toda la riqueza entre los Muhajirin y que ellos sigan viviendo en nuestras casas como vivían antes. No tenemos necesidad de este botín, repártalo entre ellos. Los Ansar no tenemos necesidad de él. Los derechos que se establecieron para ellos como resultado del vínculo de hermandad que se formó entre ellos también permanecerá. Es decir, pueden continuar viviendo libremente en sus casas. Todos los Ansar aceptaron esto por unanimidad. Ante esto, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam declaró: oh Allah, concede tu misericordia a los Ansar y a sus hijos. Por lo tanto, el botín que Allah Ta'ala había otorgado al santo profeta sallallahu alaihi wasallam se distribuyó entre los Muhajirin. No se negó nada a los Ansar excepto a dos de los Ansar. Los dos compañeros eran Hazrat Sahal bin Hunayf y Hazrat Abu Dayana, que lo necesitaban. Sin embargo, a Hazrat Sa'd bin Muaz se le concedió la espada de Abu Huqayq. La madre de Hazrat Sa'd, Amra bint Masud, que era una de las compañeras, falleció cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam fue al Ghazwa de Dumatul Jandal. Este Ghazwa tuvo lugar en Rabiul Awwal, 5 después de la Hijra. Hazrat Sa'd acompañó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam en este Ghazwa. Sayyid bin Musayyib relata que la madre de Hazrat Sa'd bin Ubadah falleció cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam no estaba en Medina. Cuando se enteró de la noticia de la muerte de su madre, solicitó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam que dirigiera su oración fúnebre, y el santo profeta dirigió su oración fúnebre. Hazrat Sa'd recibió la noticia casi un mes después del fallecimiento. Hazrat Ibn Abbas relata que Hazrat Sa'd bin Ubadah buscó orientación del santo profeta sallallahu alaihi wasallam con respecto a una promesa, un juramento que su madre había prometido, pero falleció antes de que pudiera cumplirla. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam declaró que debía cumplirlo por ello. Hazrat Sa'd bin Musayyib relata que Hazrat Sa'd bin Ubadah se presentó ante el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y declaró: mi madre falleció, pero no dejó ninguna herencia, ningún testamento. Si tuviera que ofrecer un poco de sadaqah, caridad, en su nombre, ¿eso le otorgaría algún beneficio? El santo profeta sallallahu alaihi wasallam respondió afirmativamente. Luego presentó: ¿qué tipo de sadaqah prefiere usted más? El santo profeta sallallahu alaihi wasallam proporcionar agua, respondió: proporcionar agua. Parece que en ese momento había escasez de agua y había una gran necesidad de ella. Según otra narración, se informa que Sa'd cavó un pozo y declaró que este pozo se construyó en nombre de Sa'd. Allama Abu Tayyib Shams al-Haq Azim Abadi ha escrito en el comentario Abu Daud que cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó que la mayor forma de sadqa es proporcionar agua, fue porque había una gran escasez de agua en ese momento. Además, podría deberse a que de todas las cosas generalmente se necesita más agua. Además, escribe que la razón por la cual el santo profeta consideró proporcionar agua como la mayor forma de sadqa fue porque el agua es más beneficiosa en las necesidades religiosas y mundanas, y en particular en los países donde el clima es cálido. Es por esta razón que Dios Altísimo ha mencionado el favor suyo en el siguiente versículo: y enviamos agua pura de los cielos. Debido a su necesidad general, el calor extremo y la escasez de suministro, el agua era muy valorada en Medina. De hecho, incluso hoy día, el agua es muy valorada y los gobiernos siempre instan a cuidarla. Sin embargo,
Hazrat Saad no solo cavó un pozo, sino que de hecho Hazrat Ibn Abbas afirma que Hazrat Saad bin Ubadah era de los Banu Saida, y cuando su madre falleció, él no estaba presente en el momento. Fue al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo: oh mensajero de Allah, mi madre falleció en el momento en que no estaba con ella. Se enteró de su fallecimiento a su regreso. Tal vez antes dije que se enteró de esta noticia mientras aún viajaba, pero en cualquier caso no estaba presente en el momento de su fallecimiento. Llegó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo: no estaba presente en el momento de fallecimiento. Si ofrezco algo de sadka en su nombre, ¿esto le otorgará algún beneficio? El santo profeta sallallahu alaihi wasallam respondió: sí. Hazrat Saad luego declaró: oh profeta de Allah, le llamo para que sea testigo de que donaré mi huerto, mi mihrab, en su nombre. Hazrat Saad bin Ubadah gastó muy generosa y abiertamente en caridad y para los necesitados. Continuaré relatando su narración en el futuro sermón, si Dios quiere. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر